Bienvenidos a esta nueva edición de Hace Movimiento. Hace Movimiento, más movimiento que nunca. Como decimos a ustedes, en este programa tratamos de ver la política internacional desde una visión de un mundo multipolar. Asia, estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de India, que son hoy focos que están en la mira. ¿Qué está haciendo Trump? Tiene mucho que ver estas disputas en Venezuela, las cuestiones que están sucediendo en el Medio Oriente. Hace Movimiento les trae esta visión internacional. Así que ahora en este primer bloque los vamos a llevar con Marcelo, donde realizó una entrevista a Mehdi Bizarri para hablar de Irán, este país persa que siempre ha tenido una gran importancia en las relaciones en Medio Oriente. Así que Marcelo, te escuchamos en la entrevista. Bueno, gracias Ivoni. Hoy vamos a estar con Mehdi Bizarri, que es corresponsal de la radio y TV iraní, que ustedes van a ver que habla un perfecto castellano y que vamos a tratar de conocer un poco lo que no se ha visto mucho acá en esta región, que es cómo se ha desarrollado Irán, porque los medios en general suelen mostrarlo como un país en conflicto, con muchas dificultades económicas y casi como trazando un paralelismo con otras naciones que también tienen problemas y lo terminan, como decía George Bush en una época, siendo parte del eje del mal. Entonces, para conocer esto, bueno, es Mehdi que te pedimos que vengas y te acerques para charlar con nosotros y nos cuentes un poquito cómo están las cosas. ¿Sí? Primero, bueno, te saludo más ya formalmente. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad es muy difícil hablar de una nación como es Irán, sobre todo afuera, una nación, digo difícil porque necesitas horas y horas de presentar, porque como bien lo mencionaste, los medios dieron una imagen totalmente distorsionada de la realidad de Irán. Uno debería empezar a decir, es la cuna de la civilización, un país de por lo menos 7000 años de civilización e historia. Empezando por ahí, uno se da cuenta por qué los iraníes estaban tan enojados hace 40 años atrás. Un país ya ocupado 2 veces por 2 invasiones durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, despedazado, de hecho muchas partes de Irán han sido separados, ocupados, saqueados, hubo hambruna durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Irán, murieron millones de iraníes. Un país totalmente avallazado por el imperio, primero por los ingleses y después cambiaron los ingleses por los norteamericanos y tenían a Irán bajo una dictadura. Esa nación en un momento dijo basta y fue la revolución tal vez más recordada de la última mitad del siglo XX, con la llegada de Khomeini a Irán, y de lo que no esperaba el Occidente, del nacimiento de una república. El país habría sido durante 2500 años monarca, y al último era dictadura directamente, y ahí nace república. Una república que uno buscaría hoy día, como bien mencionaste, ¿por qué es eje del mal? Sí. Y te das cuenta que es un país que pone de modelo sin querer los países islámicos, para decirlo de un lado, los 56 países, o los países asiáticos, como bien mencionaste. No es un país de Oriente Medio, sino es un país asiático. Muchos se equivocan poniéndolo en la categoría de países de Medio Oriente, que no lo es, sino de Asia. Y es un ejemplo para todos, un país que de una dependencia de 100% en cuanto a la política, la industria, en todo, renace de las cenizas y se convierte en un país independiente en política exterior. Eso lo vemos y son todos testigos, como es a nivel internacional. Igualmente en la parte industrial, en la parte de producción agrícola,
es un país que prácticamente sostiene exportaciones agrícolas a todos los países vecinos, producciones o fabricaciones industriales a todos los países vecinos, un país que sostiene hoy día ante la invasión militar extranjera. De hecho, uno de los dichos de George Bush hijo después de la invasión a Irak fue: Irán no es Irak. Cuando proponían o se habló de invadir a Irán, dijo: no es Irak, no se puede invadir a Irán. Es decir, un país que no invadió a ninguna nación, ningún país durante por lo menos los últimos 200 años, pero que tampoco hoy día, inclusive un poderío militar como los Estados Unidos, se atrevería a invadir o amenazar directamente, digamos, de hecho a Irán. Pero en palabras sí. De ahí podríamos sacar, digamos, muchos... Si vos me comparás el Irán de antes de la revolución, comparado con la región, porque en general también uno tiene que comparar los países dentro de Exacto, tal cual. Más allá de que no pertenezca a Medio Oriente, como vos decís, específicamente, bueno, es su área de influencia. ¿Cómo podíamos ver el desarrollo si trazábamos paralelos con otros países similares? Mira, si vamos a ver o comparar a Irán con los países vecinos, tal vez sea mucho, digamos, sea muy útil verlo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, ámbito democrático. Tal vez Irán sea el único país donde se celebran elecciones libres y hay elección de presidentes y el poder cambia. De hecho, los presidentes de los últimos 40 años fueron diferentes tendencias. Es decir, no es que todo siguió del mismo rama política o de la misma escuela. Todos son gente electo por la gente y gobernando a la gente. Eso no ocurre ni en Arabia Saudita, ni los países del Golfo Pérsico, ni en Irak, habrá ocurrido anteriormente, y ningún país. Es más, como dijiste, Oriente Medio, ni siquiera en Israel, porque Israel en realidad es un poderío militar que tiene ocupado gran parte de Palestina y gente palestina no tiene derecho a voto. Por lo tanto, no puede haber una democracia donde hay millones de gente que no puede definir su suerte, su destino por el poder de voto. Por lo tanto, no es una democracia. Una de las cosas que acá nos cuesta mucho entender es la diferencia, es el funcionamiento en sí en las instituciones, porque vos tenés que es una república islámica y eso marca una diferencia. Entonces hay mucha confusión en el tema del papel que juega el líder con respecto a los políticos. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Cómo se genera eso? En realidad, lo que se intenta hacer es una mezcla de las cosas en el occidente o, digamos, por los que oponen a Irán. Irán es cierto que es una república y es cierto que es islámica en el sentido de que tiene una población mayoritariamente musulmana. Por lo tanto, las leyes no tienen que oponerse a la creencia islámica que tiene la gente. Es decir, un respeto más allá de todo de la creencia religiosa. Pero eso no quiere decir que algún religioso está gobernando el país, sino está tanto el presidente, digamos, como el poder político, como la constitución elegido libremente por la gente y de todo. Inclusive hay representación de los judíos, de los zoroastros, de los cristianos y de los musulmanes en el Congreso, lo cual ponen las leyes que ejecuta el Poder Ejecutivo. Parte de las leyes sí están respetando el Islam, pero no contradicen lo que sería la democracia conocida por nosotros en el Occidente. Inclusive hay una minoría judía. Exacto, de hecho la minoría más importante de Oriente Medio vive en Irán, si lo consideramos parte de... ¿Y cómo es la relación? Mira, por ejemplo, en Isfahan, donde yo nací y crecí gran parte de mi vida, hay por lo menos 40 sinagogas. Y sabemos que las sinagogas tienen que tener un mínimo de número para que puedan hacer oficios, celebraciones religiosas. Y las 40 funcionan, por lo tanto hay suficiente
judíos para cada sinagoga para que funcionaran, y funcionan perfectamente. De hecho, me hace recordar una anécdota. Habíamos ido con un periodista argentino a visitar Irán, y un día dice, bueno, vamos a una sinagoga a ver cómo viven los judíos. Bueno, a una sinagoga, el periodista le pregunta a una judía, dice, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Por qué no van a Israel? ¿Pueden salir del país? Sí, dice, nosotros tenemos pasaporte, todo, podemos salir. Pero dice, ¿por qué voy a Israel si soy iraní? El cementerio judío, dice, tiene más de 2000 años acá. Es decir, mis antepasados durante por lo menos 2000 años vivieron acá. ¿Por qué tengo que ir de acá a otro lado si vivo acá bien, sin ningún problema? A lo que voy, los judíos siguen viviendo en Irán a pesar de tanta propaganda que hay en los medios occidentales de que Irán es tiene una tendencia antijudía. No justifica de ninguna forma eso. Y si vemos un poco lo que te decía, bueno, ya me están haciendo señas justo que ya nos quedan 2 minutos para cortar el primer bloque. Entonces vamos a ir preparando lo que va a ser la segunda parte, que es ver cómo se desarrolló tecnológicamente Irán. Porque una de las cosas que precisamente desde Occidente siempre se termina por decir es que son países atrasados. Todos los países musulmanes, sin diferenciar, porque básicamente dicen árabes o que sean persas, son todos países atrasados. Eso después me gustaría que me tires cuáles son las áreas más importantes y las desarrollamos después del corte. Mira, para mencionar algunas áreas, salud. Un país prácticamente destino turístico para salud en todo Oriente. Gran cantidad de gente que va solamente para curarse, para atenderse en los hospitales de Irán, de un lado. Un país que prácticamente un 97% de la medicación lo produce y se fabrica dentro del país. Un país, las vacunas, absolutamente un 100% es producción nacional. Y si vamos a tasas de natalidad o tasa de mortalidad infantil, una de las más bajas del mundo, no solamente digamos de la región, sino del mundo. La tasa de mortalidad infantil está actualmente alrededor de 4 por 1000, es una de las más bajas que tenemos registro. En cuanto a tecnología. La tecnología, la dejamos, ahora empezamos a hablar después del corte. Bueno, entonces Ivonne, volvemos con vos para ir un corte. Bueno, muy bien. En este primer bloque creo que pudimos ver un pantallazo de lo que está sucediendo, de los avances tecnológicos, de la actualidad de Irán. Fue una entrevista un tanto compleja porque justo grabamos en el Club Vélez Sarsfield Norte y como ustedes podrán ver, estamos en época de colonias y bueno, estaban todos los chicos ahí presentes y ya no podíamos interrumpir la entrevista. Desde que nos fuimos, ustedes saben, de algunos sectores nos quedamos sin estudio y mientras tanto nos tenemos que ir acomodando a los tiempos. Por eso, una vez más, les pido la colaboración a través de Mercado Pago. Pueden colaborar con nosotros por un pago por única vez o por débito automático. Así que los llevo a un pequeño corte y enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque. Nosotros vamos a seguir con la entrevista a Mehdi Bizarri. Vamos a seguir hablando sobre Irán, sobre la actualidad, los avances tecnológicos. Hace muy poquito estaba leyendo que no creo que se haya tratado en la entrevista, pero que después de 15 años de investigación, Irán descubrió el gen de la ceguera. O sea, había bebés que no tenían ningún problema aparentemente, pero que nacían ciegos. Y Irán acaba de descubrir este gen de la ceguera y están trabajando en el tema. Por lo que podemos ver, es un país que tiene un avance tecnológico impresionante. Así que Marcelo, vamos nuevamente con vos para poder escuchar lo que tiene Mehdi Bizarri para decirnos.
Bien, volvemos del corte. Ahora nos vamos a meter en lo que es el desarrollo tecnológico y de infraestructura de Irán. Habías comenzado, yo te interrumpí por esto, así que ahora volvé a seguir. Bueno, hay un dicho persa, eso viene porque Persia o Irán estaba en el camino de la seda, es un lugar de grandes negocios, siempre fue durante miles de años, y muchos dichos nacen de ese fenómeno, así como en Argentina nacen del fútbol, muchos dichos, allá nace del bazar. Dicen en el bazar de perfumería, dicen que el vendedor puede hablar mucho del perfume, pero el perfume tiene que oler por su esencia, no por lo que dice. Tal vez para conocer a Irán sea mejor a veces escuchar detalles entre líneas que salen de la boca de los enemigos de Irán. Por ejemplo, en el tema nuclear, durante mucho tiempo se burló de que Irán están jugando esto, jamás podrán llegar a nada, hasta que Irán logra enriquecimiento de uranio al 3,5%. Decían que es imposible, Irán necesitaba al 20% para un reactor de investigación que tiene en Teherán. De hecho, es esencial esto. Era esencial, ¿por qué? Porque necesitaba para curación de enfermos, de cáncer y otro. Y es interesante, estamos en Argentina. Argentina fue el último país que había vendido uranio al 20% a Irán. Y no le vendían. Y además decían que Irán jamás podrá lograr eso. Algo que... De todas formas, para que sea de uso militar, tenemos que hablar de un enriquecimiento superior al 90%. O sea, venderle o no al 20% a Irán no hubiese sido un problema de índole militar. No, eso era imposible. De hecho, ese tipo de uranio, lo hablo desde el punto de vista periodístico, no soy técnico en eso, pero periodísticamente hablando, no sirve para usos, militares. Sí. Es imposible el uso. De hecho, se puede rastrear si se usa o no, sin qué se va a usar. Y era obvio que Irán lo necesitaba, tenía un reactor de hace muchísimos años que está en Teherán y usa ese tipo de combustible para generar radioisótopos y uso medicinal. Bueno, Irán logró hacerlo. Una vez que hizo, dicen, bueno, Irán logró hacerlo. Eso también lo podríamos decir en el tema aeroespacial. Cuando Irán empezó a hacer, su carrera, era tema de burla de los medios occidentales de que no, esto es solamente propaganda, hasta que Irán puso el satélite en el espacio y ahí lo tomaron muy en serio. El tema, de hecho, hoy día Trump y toda la administración norteamericana, uno de los puntos que dicen eso tiene que parar es el tema espacial misilístico de Irán, que es, ellos mismos lo reconocen, es absolutamente defensiva y algo necesario para cualquier nación tener su propio satélite o poder tener su vector para ponerlo al espacio, lo que a Argentina le falta. De hecho, cualquier nación independiente, porque creo que el problema es ese, o sea, lo que estaba consiguiendo Irán o lo que está consiguiendo es desarrollo científico propio. Propio e independiente, es decir, no es una nación que el día de mañana, por ejemplo, eso que le están haciendo un embargo, con un embargo digan, bueno, muere Irán. Cerramos la puerta, Irán mañana ya no tiene nada. De hecho, hace 40 años que Irán está bajo embargo, es decir, nada, es ninguna novedad. No hace bien a ninguna nación. Pasa que el embargo, yo alguna vez lo he pensado ese tema. No te hace bien, te frena el desarrollo, pero cuando uno ve experiencias como la que tenemos acá en la Argentina, donde hace 4 décadas ya teníamos misiles que tenían características de ser un misil balístico que en realidad se iba a usar para poner en órbita satélites, pero con desarrollos propios, y te lo bajan directamente por presiones extranjeras. Vos decís, por ahí es preferible casi como que te bloqueen en algunos aspectos porque te obliga a madurar y a vos mismo desarrollar tus cosas. De hecho, hasta a Rusia ahora le está pasando. Exacto. Mira, tomando justamente esa línea, Irán en un momento, cuando triunfa la Revolución Islámica, le imponen una guerra, sabiendo que Irán no fabricaba ni una bala. La guerra contra Irán. Exacto. La invasión iraquí
entre comillas, iraquí, porque verdaderamente Irak tenía poco que ver en eso, porque estaba la cola del diablo en el medio, tanto el occidente como oriente en ese momento, la URSS, con todo lo que es el occidente, los Estados Unidos, Alemania, Francia, parte de Italia, Inglaterra, armando totalmente a Irak para que pudiese avanzar en esa invasión. De hecho, tenía bastante éxito. En los primeros días ocupa parte de Irán. Bueno, Irán durante esa defensa desarrolló por necesidad un poderío tecnológico muy importante que hoy día se usa en otras áreas, pero el logro era solamente alejar al enemigo, no era para invadir ni ocupar a Irak, a pesar que Irak era un país relativamente pequeño, bien armado por supuesto, y lo que quedó de la guerra es el poder industrial que hoy día tiene Irán en cuanto a producción de diques, de puentes, gran parte se desarrolló durante la guerra, de producción de armas livianas, medianas, pesadas, aviones, helicópteros, drones. Irán es una potencia en ese momento en ese aspecto, lo que permite a Irán defenderse más que nada. Es un poder disuasivo importante. Una de las, hablando de Occidente que se burlaba de alguna de las cosas, fue el caza de Corsar, que se llama, si no me equivoco, el que desarrolló Irán y que ahora comenzó a... En línea de producción, exacto. Hoy día ya está en línea de producción. Pues primero dijeron que estos son maquetas, que nunca van a volar, exacto, que son maquetas. Después cuando voló el primer avión dijeron que en realidad ellos no lo vieron, que volara. Después dijeron, bueno, en realidad ahora ya en producción, absolutamente un 100% nacional, dicen, bueno, en realidad esto debe ser algo parecido a los aviones que tenía Irán antiguamente. Es muy importante que ya reconocen que sí Irán lo está haciendo, ya sabiendo que Irán es uno de los fabricantes más importantes de radares y elementos electrónicos. Esos aviones ya están avanzados en cuanto a adquisición de aparatología electrónica, tanto radar como la parte misilística. Entonces ya, de alguna forma, el enemigo es quien está diciendo, señores, acá hay algo. Trump hace una semana dijo, cuando yo llegué al poder, Irán era una superpotencia regional. Desde cuando el señor Trump tomó el poder en los Estados Unidos a hoy, Irán no cambió nada. Es decir, el embargo a Irán no le hizo nada. Y eso lo reconoce el señor Trump mismo. En Irán, la producción de energía es propia y la industria es propia. Es decir, no dependía en gran medida afuera. Cualquier ser humano en nuestro planeta, es cierto, dependemos uno del otro. Y eso es básico. Y por eso Irán siempre estuvo con un planteo absolutamente pacífico, extendiendo la mano hacia todas las naciones del mundo para colaborar. Fíjese, el proyecto más grande hoy día en nuestro planeta es CERN, que buscan el origen de la existencia, con, digamos, gran ciclón que hay ahí y todo. Irán es parte de eso. Irán participa, paga su derecho de membresía y es parte de eso. Irán es parte de la comunidad, digamos, nuclear del mundo, acepta, digamos, las vigilancias y todo. Pero es un país que no tiene nada que esconder. Yendo en el tema civil, uno de los desarrollos más importantes que tiene Irán y que nos ha llamado bastante la atención es en nanotecnología. En nanotecnología. Mira, te doy un ejemplo por qué Irán está tan avanzado en nanotecnología. Es como, pongamos Londres contra una ciudad en el desierto. Entonces va a una ciudad moderna en el desierto y va a ver que prácticamente la comunicación es inalámbrica o vía cable óptico. Una pregunta, ¿por qué
en una ciudad como esta es así, y por ejemplo en Londres todavía siguen siendo cables, o en Buenos Aires, cables de cobre. Es muy simple. En estos lugares cuesta muchísimo sacar los cables de cobre y poner cables de fibra de vidrio o poner un sistema nuevo. Pero cuando usted empieza de cero, es mucho más fácil, mucho más barato y mucho más factible poner ultratecnología. Nanotecnología es una ciencia moderna, recién llegada. Irán prácticamente empieza con el nacimiento de esa tecnología y hoy día está casi en el lugar 7 o 5 del mundo en esa tecnología. Era algo que había que invertir y había que hacer. Si uno es joven, recién llegada, es fácil hacerlo. Y lo logró hacer. Y ahora está disfrutando, digamos, los frutos de ese avance. Otro de los lugares que se destaca Irán también es las investigaciones con células madres y lo que es biomedicina. En ese aspecto, Irán, digamos, en todo lo que es medicina tiene gran avance, y eso tal vez no es visible desde Argentina o de otros países, pero lo que sí se está viendo es el tema de células madres, clonación de animales y todo, porque usted dijo Islam. Islam es un promotor de avance científico. Irán, digamos, basado sobre el Islam y sobre una república nueva, que no tiene, digamos, muchos impedimentos para investigación, porque no hay empresas como en el occidente que muchas veces impiden una investigación porque ellos tienen inversión en otra área y necesitan recuperar dinero o más ganancias en ese sentido, entonces impiden que haya ese avance. Por ejemplo, cuando empezaron los pendrive en los años 80, se detuvo porque todavía había cassette que vender. De hecho, los CD, los DVD quedaron atrasados por mucho tiempo hasta salir, porque a muchas empresas no les convenía hacer. En Irán no había ese tipo de impedimento y por lo tanto, tanto la medicina como la tecnología pudo tener su desarrollo normal. Tal vez si en el occidente no hubiese habido ese tipo de impedimento, avanzarían igual. Por eso en Irán hay mucha investigación y hay muchos ya conocimiento aplicado en el tema, muchísimo. En medicina podemos hablar horas, pero ya esas células madres ya es un área que podríamos ponerlo como un ejemplo del avance en ese sentido. También la industria naval se ha desarrollado mucho, por lo menos la militar seguro. Un país que en un momento tenía, tanto por los seguros de los barcos, como por falta de los barcos, no podía hacer transporte marítimo. Tuvo que hacer su propia industria marítima. Esto, como bien mencionas, parte es militar, seguro. Irán necesitaba defenderse. Irán tiene muchas fronteras marítimas, tanto en el sur como en el norte. Pero Irán tiene un poderío de transporte marítimo importante. Y eso es tal vez consecuencia de un embargo que impedían a Irán tener transporte, digamos, alquilar transporte, y después un embargo que impedían a las empresas asegurados asegurar los cargamentos, digamos, marítimos. Entonces Irán desarrolló ambas cosas, desarrolló un poderío de transporte, digamos, naval de transporte, y un poderío de seguro para poder asegurar sus cargas. Y seguramente parte de eso, como ves, tanto submarinos como, digamos, otros elementos navales son militares y sirven hoy día. De hecho, Irán tiene patrullas fuera del territorio iraní, está en el Océano Índico. Hubo inclusive hasta en Latinoamérica el grupo marítimo iraní, digamos, estuvo presente. Bueno, ahora nos quedan ya 3 minutitos para el cierre del bloque, así que lo que te pediría es que me digas cómo Irán, a diferencia de muchos otros países, ha logrado no ser dependiente del petróleo exclusivamente. O sea,
la cantidad, lo que va participando del PBI, la cantidad de petróleo, el petróleo que va representando del PBI es cada vez menor. ¿Cómo ves esta situación? Los venezolanos en ese tema son vanguardistas. Ellos inventaron el dicho de sembrar el petróleo. Irán es uno de los buenos alumnos en esa campaña. Empezaron a sembrarlo. ¿Y en qué sentido? Hacer empresas, hacer conocimiento, hacer fábricas, digamos, de infraestructura. Me acuerdo una exposición industrial iraní en América Latina, donde uno tenía una gama muy amplia de cosas que justamente son los que están produciendo y están cada vez ocupando lo que era antiguamente el petróleo. Por ejemplo, usted mencionó lo que es Oriente Medio, todo lo que es seco, falta de agua. Irán es uno de los grandes fabricantes de espacios invernaderos donde hacen desde comida hasta flores. Con poca agua, es un maestro en producción agrícola bajo techo. Y eso es de una tecnología muy avanzada. Irán es uno de los, tanto vende esos equipos, esos espacios para producir, como los alimentos producidos, que también exporta. Eso solamente para mencionar un tema. En cuanto, por ejemplo, a los tornos, para decirte otro. Torno es algo elemental en la industria. La industria, para hacer producción de cualquier cosa, necesita elementos, necesita herramientas. Irán es un productor de herramientas y herramientas de precisión. Tornos básicos para escuelas hasta tornos computarizados que pueden hacer casi robóticamente hacer producción. Irán, en cuanto a producción automotor, por ejemplo, tiene exportación, partes o autos completos a casi 49 países del mundo. Entonces, con esto uno entiende cómo pudieron de alguna forma desplazar lo que era únicamente petróleo con otros productos. Yo creo que, bueno, lástima, bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Yo sabes que, bueno, que es corto el tema en televisión, no nos da para hablar demasiado en profundidad, pero sí por lo menos para generar la inquietud y para que la gente pueda ver que Irán no es exactamente lo que están mostrando los medios, que hay algo mucho más profundo atrás y, bueno, por algo sigue manteniéndose después de 4 décadas. 4 décadas llevan de embargo, ¿no? Sí, estamos más o menos en 4 décadas de constante agresión. Y hay veces, yo creo que para que los argentinos puedan dimensionar lo que está pasando, si uno piensa las dificultades que tenemos nosotros solamente por el servicio del pago de la deuda y lo que podía ser cuando tenemos un embargo por un impago, lo que es estar bloqueado, como le pasó a Irán. Mira, las naciones y hermanos latinoamericanos saben muy bien de embargo. Tienen a Cuba como un ejemplo y cada tanto algún país latinoamericano sufrió de esto. Pero no hay que tener miedo, de hecho hay naciones que lo demostraron, que no hay que tener miedo, hay que resistirlo y hay que oponerse a la imposición del otro. Y eso tiene grandes frutos. No es fácil, pero se puede lograr. Irán es un ejemplo de esto. Un país sin violencia. Es decir, trataron siempre de adjudicarle alguna violencia a Irán. Nunca pudieron demostrar, porque no existe. El tema argentino e Irán. Grandes amigos desde siempre. Irán, Argentina llevan más de 140 años de relaciones diplomáticas. Dos países muy parecidos en la política exterior. Unidos automáticamente en muchas votaciones de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, si uno lo sigue. Siempre trataron de acusar a Irán de tener algo que ver en alguna violencia en Argentina. Nunca se demostró porque no había. Irán siempre propuso hablar, charlar, llegar a ayudar en la investigación. No se pudo porque se impide eso, porque saben que no existe. Por lo tanto,
Lo que es embargo de por sí es una enemistad muy grande, es como dejar a alguien encerrado, pero en el mundo de hoy es muy difícil hacerlo. Y hay naciones que logran, a pesar de eso, avanzar. Irán es un ejemplo vivo de esto. Muchas gracias, Mehdi, entonces, por acercarte acá. Y bueno, las condiciones no fueron hoy las mejores para hacer la entrevista, pero esperemos que, bueno, que llegue el mensaje, que creo que es lo más importante de todo esto. Hay un punto antes de terminar que tal vez sea útil saberlo. Muchas veces escuchamos de los países de tercer mundo, de primer mundo. La gente común nunca pregunta, ¿y dónde están los de segundo mundo? Pues si tenemos primeros y terceros, debe haber algún intermedio de esto que sería segundo mundo. Hay países que hoy día los conocemos como potencias emergentes, uno es Argentina, que tienen características de uno y características del otro, que están en esa franja intermedia. De hecho, son los que no aceptan las reglas del juego que lo impusieron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y los terceros que lo aceptaron absolutamente todo y están en condiciones drásticas y penosas. Y estos potencias emergentes tienen mucho que ver uno con el otro, se entienden perfectamente. Argentina, Brasil, Turquía, India, China, Sudáfrica, Irán están en ese grupo. Son un grupo importantísimo en el mundo y muchas naciones quieren ser parte de ese club. Y ese club realmente va a cambiar las reglas internacionales para el bien. Y Irán es uno de los patrocinadores, uno de los empujes más importantes en ese sentido. Argentina fue y esperamos que sea, Brasil fue y esperamos que siga siendo, Sudáfrica ya libre de ese dolor tan terrible que era el racismo, ya es parte de ese club. Turquía, India, con ese empuje industrial importante que tiene. Así que esperamos que Argentina e Irán sigan siendo amigos y sigan en eso. Bueno, entonces ahora sí ya me despido, porque ya si no, esto no va a entrar, nos van a matar. Así que bueno, gracias, Mehdi, y volvemos, Ivonne, con vos para ver cómo sigue el programa. Muy bien, Marcelo. Casi no se escucha. En la segunda parte de la entrevista ya era un caos, así que espero que hayan podido disculparnos de cierta manera, porque ya era inevitable, ya no podíamos hacer nada, estábamos invadidos por todos los chicos, pero todo sea por la alegría de todos los chicos, ¿no es cierto? Así que lo importante es que ustedes pudieron escuchar a Ahmed, pudieron escuchar las preguntas de Marcelo, que pudieron interiorizarse un poco más sobre este país persa, un país que en algún momento tenemos ganas de ir a conocer más de cerca, ver el papel de la mujer en Irán, que tanto se habla también, poder ver estos avances que han tenido en persona. Siempre para conocer un país, nada mejor que estar ahí. Así que los lleva un pequeño corte, enseguida regresamos. Bueno, llegamos a esta tercera y última parte del programa. La verdad es que Azul, Ezequiel y Marcelo hacen un gran aporte para cerrar, para poder comprender un poco más sobre el tema. Así que ya lo llevo con ellos enseguida. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos acá después de la entrevista a Mehdi Bizari. Ahora con un poco más de silencio, más tranquilo. Ya lo van a poder apreciar, pero bueno. Pero bueno, venimos a hablar de nuevo, hacer un repaso de todos estos avances tecnológicos de Irán y voy a guiarlos con unas preguntas nada más para hablar de este tema. Bueno, una de las cosas que consiguió Irán fue un desarrollo tecnológico muy grande. Y quería saber si me podían decir cómo evolucionó la situación con las sanciones a la que es sometido Irán. A ver, las sanciones impuestas, digamos, en el caso de Irán, sirvieron más como un impulso más que un efecto, digamos, restrictivo. Entonces, en este sentido, partamos de la base que fue el mundo occidental, algunos países del mundo occidental, digamos, que llevaron a hacer este enjaulamiento del pueblo iraní, de Irán como país,
Ahora bien, Irán es uno de los países más grandes del mundo, con varios recursos, digamos, no solamente naturales, sino también alimenticios, sino también una población instruida, muy formada históricamente. Entonces, en ese sentido, digamos, como uno dice, digamos, la necesidad es la madre del ingenio, la madre de la creatividad. Bueno, en ese sentido, digamos, obligó al pueblo iraní, al gobierno iraní, a los políticos iraníes a valerse por sí mismo y buscar soluciones casi te diría autonómicas o casi diríamos propias por su propia cuenta, o sea, utilizar el ingenio, ver qué nosotros tenemos para sacar el país adelante, y no solamente para sacar el país adelante, sino para mantener a la población. Entonces lo terminó ayudando, en cierta forma. Bueno, un poco eso lo estábamos hablando fuera de cámara. Vos me decías si se ha acertado a hacer esa comparación con lo que pasó con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que en cierta medida sí, porque el tema de bloquear a Alemania, no permitirle, por ejemplo, no hacer barcos de determinado tonelaje, lo que hicieron fue mejorar las técnicas para conseguir optimizar los recursos que tenía. Puede ser, pero vos pensás que por un lado, en el caso de Alemania, vos tenías un bloqueo del mundo occidental, no del mundo comunista. Vos acá en el caso de Irán tenés mundo occidental y parte del mundo árabe, por no decir la totalidad. O sea, eso, digamos, el cierro, el encerrajo, el cierro sobre Irán es mucho más fuerte. Sí, sobre todo yo te diría que fue más fuerte en la década del 90. Yo creo que ahora empieza a resquebrajarse, porque al jugar China y jugar Rusia en otro papel, viste que hoy ya Rusia está haciendo maniobras militares con Irán, está apoyándolo. Es casi imposible. Yo creo que es un poco anacrónico el concepto ya de bloqueo, sobre todo si vos ves, ¿cómo vas a bloquear un país como Rusia? ¿Qué no te pasa con Irán? Bloqueas a Rusia, a Irán y a China a la vez. El resultado es que van a comerciar entre ellos y vas a quedar afuera. Y el peso también de la cultura. No, bueno, es un país, digamos, un pueblo con una cultura milenaria en ese aspecto. Y que nosotros eso creo que lo subestimamos mucho, pero porque claro, como nosotros vamos a empezar a discutir, son 500, 200 años, tenemos 200 años de independencia, pero básicamente es un suspiro para lo que se llama. Estamos forjando una identidad recién. Totalmente. Y yéndonos más al tema nuclear, que es el área de desarrollo que más se menciona acá en Occidente, ¿me pueden decir más o menos cómo es ese desarrollo, qué tecnología se centra? Mira, en la entrevista, pues yo sé que con todo este lío que había alrededor, ustedes no pudieron escuchar nada, él decía que ellos llegaron a purificar el uranio al 100%, o sea, ya apto para uso militar. Lo hicieron simplemente para demostrar que tenían la capacidad para hacerlo, no porque les interesaba, y de hecho lo dejaron de lado. Entonces yo creo que ellos plantean que se ha utilizado exclusivamente para uso médico, para usar los isótopos en lo que tiene que ver con la medicina, que era parte del desarrollo que ellos necesitaban hacer, y que aparte lo que yo creo que a ellos les preocupa más que nada es el desarrollar conocimientos a partir de eso. Yo creo que particularmente va por ese lado, digamos. Obviamente uno puede entender que uno puede tener un doble uso, algún tipo de tecnologías, pero el hecho que lo hayan hecho es, bueno, señores, le están diciendo al mundo, tenemos conocimiento y sabemos cómo aplicar, digamos, en toda la cadena de desarrollo de lo que es energía nuclear. No es que estamos desarrollando un arma de destrucción masiva, un arma nuclear, pero uno desarrolló de forma, digamos, de forma independiente y propia todo este know-how que ahora es propio de ellos. O sea, no tienen que pagarle o rendirle cuentas a nadie. Y por algo Israel golpeaba a los científicos nucleares, porque hubo una serie de atentados contra científicos nucleares que los mataron precisamente porque no deberían ser un blanco militar. Pero ahí vamos a cómo entendemos que es un blanco militar. Sí, eso también te quería preguntar, porque, o sea, a manos de Israel hubo una serie de asesinatos a científicos así, especializados en temas nucleares. ¿Y cómo impacta eso? Y bueno, intentaron retrasar el programa, de hecho lo consiguieron retrasarlo algún tiempo, pero bueno, no en líneas generales, porque tampoco lo puedes hacer masivamente. Se hizo muy conocido que los agentes lo que hacían era ponerle una bomba en el auto. Cuando estaba arrancando lo ponían un semáforo, como veíamos en las películas. De esa manera mataron yo no sé cuántos, pero unos cuantos. Cada tanto se daba ese tema. Y eso obviamente porque lo que en ese momento lo que se intentaba es que precisamente cortarle el acceso al conocimiento. En el área militar, moviéndonos un poco, se presentaron nuevos equipos como el Caza Cousar, misiles, drones, que se vieron en Siria. En su momento, en medios especializados se burlaban de su capacidad militar, creo que lo mencionó también en la entrevista. Sí, hablamos algo de eso. Sí.
pero hoy ya no es así. O sea, ¿cómo consiguen ese desarrollo tan importante? A ver, por lo mismo, digamos, el hecho de estar por su cuenta, fundamentalmente, en un contexto bastante adverso, donde no solamente tenías, en algunos casos, amenazas bastante concretas, no algo cuestiones bastante tenues, sino realmente concretas de ataques, intervenciones, anuncios, digamos, ha obligado, digamos, a un desarrollo del sector militar, en el caso iraní, innovando o algunas cosas, bueno, tomando como ejemplo otros desarrollos. Sí. Es verdad, bueno, capaz en algún punto, en los primeros intentos en un desarrollo incipiente, puede haber prueba y error, máquinas defectuosas. El tema es que a partir de eso seguir desarrollando y seguir creciendo. Sí. Como uno no genera algo in situ ya perfecto, sino que hay una serie de desarrollos, de pruebas, de puestas en práctica, sobre lo cual uno va mejorando. Puede ser que hayan tenido falacias, errores o inconvenientes, puede ser. Ahora, sobre eso aprendieron y siguen mejorando. Él me contaba además que el inicio de todo este proceso en realidad es con la guerra contra Irak, porque ahí todo Occidente apoyaba a Irak y hasta la Unión Soviética miraba de hacer un guiño a Irak, y entonces ellos se encontraron de golpe solo y tuvieron que empezar a desarrollar proyectos propios, y sobre eso, como vos decías, fueron montando los proyectos posteriores, y bueno, hoy indudablemente algunas cosas se han demostrado que sí realmente funcionan, y la preocupación de Occidente indica que es más que propaganda, que no es como decían al principio, no, es una maqueta que le sacan una foto. Sí, y en otras áreas también hubo muchos avances, o sea, en la biomedicina, por ejemplo. No es un campo muy conocido, pero Irán se destaca. El tema de células madres. Sí, ocupan el 10º lugar a nivel mundial en todo lo relacionado con las células madres, en la experimentación con las células madres. O sea, ¿me puedes decir algo sobre eso? ¿Alguno? Vos tenés que tomar eso por lo menos más allá de los indicadores y primero, segundo, décimo. Digamos, ha habido un mejoramiento de la calidad de vida del pueblo iraní, en ese sentido, digamos, donde eso fue acompañado en paralelo de desarrollos tecnológicos, innovaciones tecnológicas en la cuestión, bueno, como por ejemplo la aplicación de células madres, pero uno ve otra serie de indicadores que lleva a que se prolongó la expectativa de vida, el mayor crecimiento demográfico, la mayor calidad de vida, no solamente en el tema de células madres, sino también en algunas cuestiones de innovaciones propias en vacunas. Hay todo un sector, todo un parámetro en la cuestión del sector de salud, cuestión de medicina, en que, bueno, justamente por las mismas razones que ya habíamos mencionado antes, el pueblo iraní, los gobernantes iraníes han decidido, digamos, innovar y, según tener desarrollos propios. Que en ese sentido, capaz, una de las puntas de lanza, por decir la cuestión, es justamente, bueno, todo el tema de células madres, donde, bueno, es un pueblo donde, capaz de uno decir, bueno, una de las áreas estratégicas de inversión del Estado, bueno, es eso, bueno, como hay otros países donde tienen otras áreas estratégicas, bueno, acá vamos a concentrarnos en uno de estos aspectos. Una de las cosas que contaba él, esto ya fue fuera de cámara, cuando estábamos charlando me decía, yo nací en Irán y viví antes de la revolución. Dice, yo conocí el Irán previo a la revolución y ahora cada vez que voy no paro de asombrarme. Me decía que él nació en una ciudad que está a 500 kilómetros de Teherán. Y decía, era una aventura ir, era una ruta de un solo carril, en mal estado, te jugabas prácticamente la vida para llegar. Hoy vas y te encontrás una autopista, es seguro, dijo, eso lo vas viendo en todos lados. Las condiciones de vida han cambiado muchísimo, dice, son dos países absolutamente distintos. Pasa que la propaganda nos muestra otro tipo de Irán. Y él me decía que fue con un grupo de periodistas argentinos y cuando llegan al hotel la primera noche los argentinos le dicen, pero yo me imaginaba que iban a andar en camello, no me imaginaba lo que estoy viendo. O sea, una vez se subestima el poder de la propaganda porque es obvio que no era eso, pero bueno, parece que no para todos porque eran periodistas los que fueron. Otra de las tecnologías que se está hablando que son claves para el futuro es la nanotecnología. Irán está en el 6º puesto también a nivel mundial y exporta a Corea del Sur y a China. ¿En qué consiste más o menos esta nueva área y qué perspectivas le abre a Irán? Bueno, algunas de las aplicaciones que han relacionadas con ellos es la cuestión médica, la aplicación, digamos, también algunas cuestiones, digamos, vinculadas también al desarrollo de un sector que, bueno, en este caso Irán es preponderante, que es todo el tema petrolero.
digamos. Pero bueno, también la aplicación de nuevas tecnologías en medios de comunicación. Con respecto al tema petrolero, hay una particularidad que me contaba que está pasando con Irán, que tiene como meta dejar de producir petróleo. No de producir, dejar de exportar petróleo crudo, ni siquiera petróleo refinado. Ellos consideran que, por ejemplo, la producción de polímeros, el gramo de petróleo es muchísimo más alto que lo que pueden conseguir exportando el petróleo como lo están haciendo ahora. Entonces están desarrollando toda una infraestructura para cada vez exportar menos petróleo y suplantar el consumo propio de petróleo. O sea, el objetivo es tan grande que quieren que sus fuentes de energía sean alternativas. Cuidar justamente la fuente de energía y encima agregar valor agregado. Claro. Entonces lo que ellos están desarrollando, dice ahora, y que están supliendo son energías de corte solar. Están aprovechando los paneles solares, inclusive de uso hogareño o en fábricas, para sustituir su propio petróleo, que lo que pasa es que parece raro, porque si tengo petróleo barato, ¿para qué lo voy a hacer? Pero bueno, los tipos están viviendo más allá. Vos tenés presente que el suelo iraní es uno de los primeros lugares en el mundo donde realmente se encontró yacimientos importantes de petróleo, antes que la península arábiga. Estamos hablando, si no me acuerdo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, ya la explotación que le hizo el mundo sobre los yacimientos, digamos, no me parece, digamos, inapropiado que primero lo cuiden, sí. Segundo que agreguen valor y puedan, digamos, obviamente diversificar. Y en el saldo te queda, cuidar las fuentes, aunque no lo utilizás, y te queda un saldo positivo, digamos, importante y por dentro. Entonces, es bueno tener en cuenta entonces que ellos lo que creen es que va a haber una mudanza y que el petróleo o sea, que es ilógico quemar petróleo. O sea, el planteo de ellos es: estás quemando plata. O sea, si no lo querés ver desde el punto de vista medioambiental, míralo económico. Entonces, aprovechar y pararse en esas nuevas tecnologías implica un desarrollo que ellos ya lo emprendieron y que dicen que están teniendo buenos resultados. Ellos quieren tener la capacidad tecnológica de Japón. Eso dijeron que era su meta, su base, lo cual es interesante pensando que nosotros tenemos un país donde exporta grano de soja a granel. O sea, y no logramos fabricar un alimento con eso, o cerdo, bueno, y ellos lo que están haciendo con el petróleo es una muestra de el problema cultural, que en el fondo la dependencia es cultural, y lo que ellos trabajan y su gran ambición es poder tener know-how. Ese es su gran objetivo. Y creo que tal vez eso sea una de las explicaciones por qué Irán, dentro del Medio Oriente, pasa a ser el país de los malos, el eje del mal, como dijo en su momento Bush. Y a nivel global, ¿qué consecuencias tendría todo esto de cambio de petróleo por otras fuentes? No, te sentás a ver, obviamente, como lo que estamos diciendo antes, no es la misma lógica ahora, estamos hablando, casi estamos entrando a la tercera década del siglo XXI, que en la década de 1980 con la guerra Irak-Irán. En ese momento veníamos con la revolución iraní, tenías el inicio de la segunda fase de la Guerra Fría, tenías el mundo occidental sumado aparte, digamos, del mundo musulmán contra el pueblo, digamos, iraní. Bueno, está la situación complicada en un contexto casi de orden bipolar. Ahora tenés un contexto totalmente fragmentado, un Estados Unidos encerrado sobre sí mismo, como bien mencionó Marcelo, el tema de este ímpetu y casi uno podría decir esta alianza entre Rusia, China, a la cual se podría sumar la tercera pata iraní. Sí. Digamos, ahora, digamos, y por decir de una manera muy burda, no se encuentra solo Irán. Digamos, se encuentra, no sé si conformando parte, pero sí por lo menos, digamos, teniendo ciertas afinidades con otros países del mundo, en lo cual, bueno, buscan otro tipo de inserción, otro tipo de participación. Ellos te están planteando, por lo que me decían fuera de cámara, la idea también de un mundo multipolar, que sería una especie de remedio de los países del tercer... O sea, es decir, nosotros no somos los países del tercer mundo porque los países del tercer mundo son los países sometidos ideológicamente. Tampoco somos obviamente el primer mundo. Seríamos el segundo mundo, que serían los no alineados de otra época. Entonces, claro, donde India, Rusia, China, decía Argentina, Brasil, Turquía, Indonesia, son todos países que tendrían que ser en el futuro los protagonistas de ese nuevo cambio. O sea, las consecuencias geopolíticas son importantes de lo que están planteando.
Y yo creo que también es importante ver la visión de ellos cuando ellos apuestan a la tecnología satelital, porque su problema es comunicacional. O sea, ellos lo que no quieren depender es que le bajen la señal y los aíslen. O sea, ellos necesitan, él decía que hay 800 canales dedicados a transmitir en contra de Irán, de los cuales dice usan todo tipo de metodología, inclusive dijo, la mitad son canales porno, que los utilizan para atraer a la gente para después bajarle un mensaje anti-iraní. Entonces ellos necesitan sí o sí tener sus propios métodos de comunicación para romper el aislamiento. O sea, yo creo que es curioso y es interesante porque pocas veces tenés la oportunidad de ver directamente lo que ellos te dicen, porque la verdad es que si uno se pone a pensar qué es Irán para nosotros, nos cuesta bastante salir de la lógica de un país con características de un país de Medio Oriente, aunque también me aclaró que no es un país de Medio Oriente, es un país asiático, y verlo como un país autoritario, poco desarrollado tecnológicamente, y cuando empezás a barajar los números te llevas una sorpresa. Generan nanotecnología, células madres, satélites. No es lo que uno... No andan solo en camello. Sí. Tenemos 2 minutos, así que les dejo este espacio para ver si tienen algún tema que quieran hablar, o sea, algo más que hayas hablado fuera de cámara, que estuviste un rato mientras acomodamos las cámaras. No, puedo hablar un poco, pero no sé si vos querés que te quede algo pendiente. Los dejo. No, yo creo que, mira, también otra cosa que hablamos es cómo veía el tema de Estados Unidos. Y ellos son conscientes de las divisiones internas de Estados Unidos, de los problemas que tiene Trump, y sobre todo ellos, lo que me decía es, no importa si es Trump o no es Trump, o sea, hay una inercia, hay un estado profundo atrás que limita. Y me sacaba el ejemplo de Obama. Me dice, Obama puso como campaña que iba a sacar Guantánamo. En 8 años no pudo sacar Guantánamo y dijo, había 100 presos en Guantánamo. Lo que él decía era eso, que por más que un presidente quiera, no puede. O sea, es un sistema. Y sí coincidía con lo que yo alguna vez comenté, que me han dicho algunos rusos, que han estado de visita en la Argentina, que decían que Estados Unidos está al borde de una guerra civil. O sea, el grado de armamento que tiene la población norteamericana y el grado de enfrentamiento que hay entre las élites norteamericanas y los sectores populares y entre las propias élites hace que sea un polvorín que cualquier cosa, incluyendo un desastre natural, puede desatar algo tan drástico como una guerra civil. Uno a veces lo ve con sorpresa, pero bueno, es gente que tiene mejor información que la que yo tengo, por lo menos. Sí. Pero bueno, me parece que ya lo vamos a cortar acá, porque hoy pasaron todas y tengo miedo que pase otra. Así... No podemos contar todos los pormenores de esta grabación, pero fuera de las más accidentadas. Pero bueno, gracias por acompañarme a los dos. Como siempre, un placer. Volvemos con Ivone para que haga el cierre del programa. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, realmente muy interesante. Como dije antes, la mesa de debate viene a resumir o redefinir o poner más en contexto todo el tema del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por apoyarnos a través de Mercado Pago. Todos los links van a estar en nuestro canal de YouTube abajo para los que quieran colaborar con nosotros. Sé que estamos viviendo en una crisis no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Por eso mismo los valores para que puedan apoyarnos son mínimos, pero la idea es que sean muchos, toda esta cantidad de amigos que nos siguen, que puedan ayudar aunque sea un poquito. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Asia en Movimiento.